Desde el Auditorio Cabot en Desampa, Costa Rica, esto es Desaprendiendo. Buenas noches, una vez más en Desaprendiendo. Esta noche justamente vamos a tener un tema un poco diferente y la dinámica va a ser un poco diferente. Desaprendiendo, quiero decirle que no trata de borrar o olvidar lo aprendido, sino más bien trata de que no seamos esclavos de algo que aprendimos. ¿Por qué? Porque creo que siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay cosas o pensamientos que sustituir para poder nosotros crecer como seres humanos y como hijos de Dios. Esta noche hemos querido compartir un estudio con cada uno de ustedes y para eso pues quise invitar hoy a la pastora. Vamos a tener una conversación muy amena sobre un tema bien enriquecedor y yo quiero que usted de verdad pueda tener dónde anotar esta noche para que pueda luego repasar los textos bíblicos y disfrutar de este maravilloso tema. Lenny, bienvenida. Gracias, buenas noches todos allá en casa. Definitivamente es un tema para desaprender, ¿verdad? Como hemos estado trabajando todo este tiempo y aprender, Johnny. Y el tema está curioso y como usted lo decía ahora, por favor, busque un cuaderno, un lapicero o ahí en su computadora y pueda hacer anotaciones importantes que usted pueda necesitar o que pueda captar y después estudiar para trabajarlo en nuestra vida espiritual. Y vamos a hablar sobre la rebelión. Sobre la rebelión. Ahora, escuchen algo. Normalmente cuando usted ve este tema o escucha sobre este tema, o vio en redes que decía el próximo jueves en Desaprendiendo hablaremos sobre la rebelión, probablemente usted pensó, claro, ya van a hablar de que debemos sujetarnos a los pastores y obedecerles. Mira, primero quiero aclararle, no, ese ni siquiera es el tema, ni siquiera es lo que más nos interesa en este momento. Segundo, ¿por qué? Porque es tan amplio el tema de la rebelión y la rebelión ni siquiera es hacia un hombre. El origen de la rebelión es hacia Dios, que dentro de un rato vamos a desarrollar el tema. Pero segundo, si quiero serle claro, si ya usted pensó eso, debería a través de este tema examinarse. ¿Quién fue el que te dijo que íbamos a hablar de eso? ¿Por qué creíste que íbamos a pedirle que se sujetara a un pastor o a una autoridad? ¿Será que hay algo de rebelión interna que le está hablando? Bueno, hoy nos vamos a dar cuenta, porque quiero comenzar con esto, Lenny. Todas las personas hemos pasado por procesos o hemos tenido problemas o tenemos problemas diarios con la rebelión. Por supuesto que sí. Todos tenemos y hemos pasado por procesos de rebelión desde nuestra niñez quizás, ¿verdad? Que vamos a ir ampliando el tema hasta el día de hoy y la edad que tengamos. Entonces, lo que me gusta de este tema es que podamos detectar si nosotros hemos tenido o tenemos y sin darnos cuenta un problema de rebelión, y es ahí donde a veces digamos que le fallamos a Dios sin darnos cuenta. No fallarle, sino que le damos la espalda a Dios. Más que todo en obediencia. ¿Cuántos de los que nos están viendo a esta hora hoy tuvieron que debatirse entre obedezco a Dios o le hago caso a esto que estoy sintiendo, a esto que estoy pensando? Inclusive en el trabajo le dieron una orden a realizar y dijo, no, yo quiero hacerlo como a mí me parece, que porque tiene que estarme diciendo algo, etcétera. Entonces creo que todos luchamos. Entonces, importante, lo primero que vamos a desaprender, no es rebelde solamente una oveja o un subordinado en una empresa. Todos los seres humanos, desde el más espiritual hasta el más profesional, todos luchamos contra la rebelión. Porque eso viene desde muy atrás, ¿verdad? Esto no es algo que se inventó hoy o se lo inventó un pastor para que la gente se les sometiera, porque también hay abusos que después vamos a hablar de eso, sino más bien es una actitud de corazón. Pero bueno, vamos a dar inicio, así es que le doy el campo para que usted pueda comenzar a edificarnos a través de la palabra. Me gustaría que ahí en su casa busque Primera de Samuel 15:23 y dice así, voy a iniciar con este versículo.
dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Bueno, voy a dejarlo por acá, pero vamos a ir primero a ver qué significa la palabra obstinación, Johnny. Dice que es mantener excesivamente firme una idea, intención u opinión, generalmente poco aceptada, sin tomar en cuenta otra posibilidad. Normalmente, por la definición que da este versículo, ¿verdad? Ujú. Que se refiere, dice, a la hechicería, o la Adivinación. adivinación o obstinación, ¿verdad? Ujú. El término obstinación tiene que ver justamente con eso. Personas que tal vez a usted le ha pasado allá en casa, que persisten en una idea, en algo que quieren hacer, aunque estén equivocados, aunque todo el mundo le dice que eso es un error, y no estamos hablando de la visión o de otra cosa, estamos hablando de actitudes, conductas, y insisten y quieren hacer lo que ellos quieren, como ellos quieren, les pueden dar una directriz, les pueden decir, hagamos esto de esta manera, y ellos insisten en que no, que es como ellos quieren. De hecho, le pueden decir al jefe o al líder, al gerente, le pueden decir, sí está bien, pero a la hora de ejecutarlo, hacen lo que ellos ya habían pensado, como ellos querían hacerlo, ¿verdad? Y eso es una persona obstinada. ¿Y cuántas veces allá en casa, yo sé que se van a acordar mucho o de ellos o de otros, cuántas veces se le ha dicho a alguien, mira, ten cuidado con eso, mira, no meta cabeza en eso, es peligroso, tenga cuidado con ese negocio, tenga cuidado con esa persona, pero la obstinación nos lleva a decir, yo sé lo que tengo que hacer. A veces los jóvenes les da mucho por eso, pero en esta época, jóvenes y adultos, nosotros que trabajamos con personas tanto, una persona obstinada siempre, no, yo sé lo que tengo que hacer, a mí no me digan, va a venir usted a decirme a mí las cosas, si yo en realidad tengo conocimiento, por favor, ya usted está viejo, o usted no ha vivido lo que yo he vivido, ¿verdad? Y ese montón de cosas que las personas utilizan muchas veces. Aquí en este capítulo, Johnny, lo alinea, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Entonces también hay una línea un poco delgadita, ¿verdad? Y fuerte a la vez. Está tomando la rebelión igual que la adivinación, que la brujería. Incluso aquí dice como ídolos, idolatría, ¿verdad? Entonces la rebelión también va en línea en esa área y definitivamente es pecado, ¿verdad? Sí. Una persona en rebeldía o en rebelión sin darse cuenta, es que yo digo que sin darse cuenta porque a veces creo que como personas, hablemoslo, como creyente y como personas naturales en diferentes áreas, con un poquito de rebelión o un granito de rebelión en el corazón, Johnny, ya hay pecado en nuestra vida y a veces no nos damos cuenta y de esa manera le estamos fallando a Dios. Perdón que le interrumpa, me hace gracia este versículo, me llama la atención porque piensen en esto. Si usted, probablemente el que me está oyendo dice, no, yo jamás visitaría a un brujo, yo jamás haría adivinación o lectura de cartas, ¿verdad? Y eso lo vemos como muy terrible, no lo haríamos. Pero la escritura dice que ser rebelde o ¿Y practicar adivinación es lo mismo. Es lo mismo. ¿Verdad? Entonces vea qué tremendo, que en la parte de rebelión no nos damos cuenta, porque como usted dijo, el no darnos cuenta es porque creemos que estamos correctos. Exacto. O que Dios me habló, o que es una buena intención. Y vemos la otra parte de que Dios dice, es que si actúas así, estás actuando como alguien, como un adivino. Y cuando usa el término idolatría, normalmente las personas piensan que la idolatría, y quiero dejar bien claro este punto, porque tenemos personas católicas que siempre nos ven. A veces las personas creen que la idolatría solamente es tener una imagen. Qué equivocados están. No hay peor idolatría que los que idolatran su dinero, su empresa, su inteligencia o aquellos que ponen en primer lugar o en lugar de Dios a una persona. Hay personas que se idolatran a sí mismos, que idolatran a una persona. O sea, todo lo que ocupe el lugar que le corresponde a Dios, eso es idolatría, ¿verdad? Entonces, a veces el evangélico le da por juzgar, ¿verdad? Por decir, mira, tienen una fotografía de, ¿verdad? Una imagen de. La rebelión es más profundo que eso. Por favor. Eso, incluso, eso casi no es rebelión. Rebelión es algo más fuerte todavía. Incluso la definición de rebelión, y tengo dos definiciones por acá: acción y efecto de rebelarse. Eso significa rebelión. Otra definición de rebelión es resistencia violenta hecha a la autoridad. Esas son dos definiciones fuertes de rebelión. ¿O qué significa una persona rebelde? Bueno, una persona rebelde es aquella que se
niega a obedecer a una autoridad o a la autoridad. Entonces, como hablábamos ahorita, no es que estamos hablándole solo a creyentes y dicen, ay, es que están hablando que se levantan contra un pastor. No, es más. Es que es más que eso. Eso es una pequeña señal quizás. O la gente cree que porque se fueron de una iglesia andan en rebeldía. No, tampoco. No, y yo me veo aquí que una persona rebelde dice que se niega a obedecer a una autoridad. Vea, Johnny, yo lo veo algo tan sencillo como en la vida cotidiana. Cuando nosotros estamos, ahorita que tenemos, por ejemplo, Johnny, las restricciones vehiculares, para mí, si las autoridades de este país nos dicen, usted no puede sacar su placa de tal hora o tal día, y yo me atrevo a sacarla, algo me está detectando, claro, y algo me está diciendo, claro, eso, algo así tan sencillo. ¿Por qué? Porque son autoridad y estamos brincando es obedecer a lo que la autoridad nos dice. Usted tiene un versículo ahí que habla sobre esto, sobre someternos a las autoridades de la tierra. Sí, en Romanos 13, 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Mire qué tremendo, habla de autoridades, no habla solamente de un líder o un pastor, habla de autoridades. Dice que toda autoridad en esta tierra fue puesta por Dios, ¿verdad? Y que el que resiste esa autoridad, como explicaba usted ahora, si las autoridades de este país nos están diciendo que el vehículo no circula, no debe circular. Entonces ahí vemos ápices, ¿verdad? Son pequeñas señales. Claro. Son pequeñas señales. Mira, Johnny, andar el carro sin licencia. Exactamente. Yo tengo una frase o un concepto tengo yo. Yo cuando manejo, trato de ser prudente en todas las cosas. Y cuando estoy en un semáforo, ¿verdad? Y el semáforo está en rojo y veo que viene un vehículo detrás mío y hay una cola de vehículos, por decirlo así, y veo que viene uno de atrás y se va hacia adelante y pasa, yo digo, esa persona con esa forma de manejar está diciendo lo que es, porque expresamos todo lo que hacemos en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, una pequeña cosa como esta, Johnny, de no obedecer las indicaciones que nos manda el gobierno, las indicaciones que nos dice mamá y papá, las indicaciones de cualquier autoridad, me está diciendo a mí, me está dando un reflejo, Johnny, de que hay algo ahí o hay una situación de rebelión en nuestro corazón. Pero, por ejemplo, eso que usted dice de que hay una cola de vehículos y la persona se tira contravía y se adelanta, el que lo hace, ¿sabe qué cree? Que qué carga es, que él sí es listo, que él sí es astuto a la par de los demás, que los demás son unos ineptos porque él es carguísimo. Y lo que está denotando es la rebelión, la falta de respeto a las autoridades y a las personas, ¿verdad? Entonces, qué importante es darnos cuenta entonces que no estamos hablando de un tema eclesiástico, estamos hablando de la vida. Exacto. ¿Verdad? Usted mencionaba, no obedecemos a los papás, no obedecemos a los patronos, sí, a los gerentes, sí, a las leyes, sí, empresas que están operando clandestinamente, ¿verdad? Ahora ve qué interesante, Johnny. Ahora nosotros como hijos de Dios, que tenemos un conocimiento claro en esto, Johnny, cómo con pequeñas cosas así que destellan en nuestra vida, las dejamos pasar, Johnny, una y otra, y uno dice, esto, brincarme un semáforo, esto, no cumplir con esto no tiene nada de malo. Vamos dejando ese poquito ahí en nuestra vida, Johnny, en nuestro corazón, y eso va creciendo y revienta después en cosas fuertes. Y después de eso, como lo hablábamos hace un tiempo atrás, decisiones que tomamos en nuestra vida vienen a tener consecuencias fuertes, y la rebelión tiene consecuencias muy fuertes en nuestra vida. Ahora, ¿de dónde se origina la rebelión? Hablando bíblicamente, se originó ¿en dónde? En el cielo. Cuando Satanás quiso gobernar y decir, yo quiero la posición de mi Padre Celestial, ahí se origina la rebelión. Ahí es donde inicia. Entonces, Satanás, ¿qué es lo que siente? Envidia contra Dios. Y entonces, ahora, vea qué fuerte, envidia. Entonces, la envidia nos puede generar directamente también hacia la rebelión, porque digo, yo quiero ser como Dios, yo quiero lo que Él tiene. Y ahora lo vamos a ver porque también orgullo, porque como Dios lo hizo tan hermoso, Él se sintió, y hay personas que cuando
cuando Dios comienza a hermosearlas o cuando tienen un don, se les sube ese asunto, ¿verdad? Ellos se creen mejores que el que los discipuló, que el que los formó, ¿verdad? Ujú. Entonces, lo importante es entender de que la rebelión no fue inventada en la tierra, fue inventada por el mismo Lucifer, el lucero de la mañana, ¿verdad? Entonces, qué tremendo de que eso que él hizo, que él tuvo en el cielo, habiéndole Dios dado una posición tan hermosa, habiéndole Dios entregado algo tan lindo a la par de él se le ocurre rebelarse contra esa autoridad. Él dijo que iba a subir por encima de las estrellas de donde está Dios. O sea, él quería una posición más alta del que lo había creado. Qué tremendo eso, ¿verdad? Y lo fuerte de esto, Johnny, es que Dios no pasó por alto eso. Dios no lo pasó por alto. No se hizo como decimos nosotros los ticos o una frase muy popular, se hizo de la vista gorda. No, Dios no lo permitió nunca. Él radicó la rebelión, la arrancó del cielo, ¿verdad? ¿Qué hizo? Expulsó en este caso a ese ángel hermoso y lo expulsó del cielo. Y eso lo encontramos en Isaías, y ahí usted lo puede buscar y leer todo el capítulo 14. Pero lo voy a leer uno por acá, en el 12 dice, como caíste del cielo, oh lucero, dice el 14, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y ahí sigue, Johnny. En todo el 14 explica cómo se rebeló Satanás contra Dios y cómo Dios lo expulsa del cielo. Ahora sí, vamos a ir a puntos más específicos. ¿Qué es la rebelión? Hay diferentes puntos, no vamos a tocarlos todos, pero vamos a tocar unos cuantos importantes. 1. Es la materia prima de todo pecado. Materia prima. Uh-huh. Es con lo que se hace o se fabrica algo. Uh-huh. Entonces, normalmente cuando la gente habla de pecado piensa en, ay, es que hice esto, hice lo otro. Y se nos olvida que lo más importante es que lo que nos llevó a pecar, sea el pecado El que que sea, sea, lo origina la rebelión que hay en el corazón del ser eso es humano. lo tremendo, Johnny. Entonces, la rebelión, cuando nosotros le fallamos a Dios, un ejemplo, un día de estos conversaba con alguien, yo le decía, el pecado no fue tanto esto que se ocasionó, el problema fue que tú dejaste la comunión con Dios, la intimidad con Dios y esa cercanía con Dios, le damos la espalda sin darnos cuenta. Eso es pecado, por decirlo así. ¿Qué generó eso? La rebelión, sin darnos cuenta, Johnny, nos hace que nos alejemos de Dios, que nos apartemos, que no busquemos su rostro, que no estemos en su presencia. Entonces, eso, por eso me gustó anotar esa palabra, o esa frase, es la materia prima de todo pecado. Eso es uno de los puntos de la rebelión. Bien importantes. El 2 es una raíz. No sé si quieres explicarlo. Claro, cuando nos referimos a que la rebelión es una raíz, quiero que piensen en un árbol. Un árbol, la raíz está enterrada. Normalmente, usted sabe de qué fruto es, o qué árbol, de qué fruto es cuando ve el fruto, ¿verdad? Y la rebelión como tal, no la vemos a simple vista, hasta que se manifiesta algún fruto. Pero otro problema de esto, Lenny, es que la gente ataca el fruto, pero deja la raíz. Exacto. O sea, que la rebelión no la podemos tratar como algo superficial, no es profunda, ¿verdad? Exacto. Y el ser humano no lo ve desde esa ese es el problema, Johnny. Incluso cuando yo doy talleres acerca de liberación, por ejemplo, me gusta enseñarle a la gente que todo, cuando tenemos problemas fuertes en Dios y nos lleva a pecados, nosotros decimos fuertes y no fuertes, no, hay pecados. El problema de esto, Johnny, es que cuando se consumó el pecado, solo vemos la parte superficial y decimos, fallé, un ejemplo, en fornicación, mentí, robé. Y entonces llevamos a las personas a que corten eso en su vida. Pero yo les enseño a la gente que eso es un árbol, como usted lo explica ahorita, están los frutos, pero aquí hay una raíz. Esa raíz es la rebelión. Me lleva ¿qué? A la envidia, al orgullo, a la soberbia, a mentir, a robar, a adulterar, a fornicar.
Entonces, cuando se ministra a una persona, trabajamos estos frutos que no son buenos y se cortan, pero aquí queda la raíz. Entonces, yo le explico a la persona, la administración o cuando vamos, tenemos que trabajar hasta la profundidad, porque yo corto y arranco esos frutos, les doy a ustedes un ejemplo, usted agarra ese fruto, arrancamos este otro fruto, ¿y qué sucede? Si queda el árbol y queda la raíz, vuelve a echar esos frutos. Entonces tenemos que trabajar esa raíz. La rebelión es una raíz, que hay que cortarla. Y es que la rebelión es todo lo que lleva al ser humano a actuar en contra de la voluntad de Dios. Completamente. Entonces, la gente enumera pecados, pero Sí. en realidad la raíz es esta, es la rebelión. Es la rebelión. Y me gusta, por ejemplo, en Mateo 15:13, que es uno de los versículos que me gusta que la gente se ministre o ore o a la hora de ministrar para cortar con esto, dice, y toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Entonces, esa raicita, esa planta nunca la plantó Dios en nosotros. Es cierto. Y dice este versículo que me encanta, que Él la va a desarraigar. Entonces, ese trabajo lo hace el Espíritu Santo con nosotros. ¿Qué? Desarraiga esa raíz de rebelión y es ahí donde nosotros entramos en un proceso de sanidad y de liberación para poder desarraigar una rebelión en nuestra vida. Otro versículo en Mateo 3:10 dice así, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Buenísimo. Entonces, mire qué interesante que dice que el hacha está puesta a la raíz. Sí. ¿Quién ha visto a alguien cortando un árbol desde la raíz, verdad? Solo el que quiere secarlo por completo, sacarlo por completo y eliminar cualquier indicio de fruto o que vuelva a crecer. Desarraigado. ¿Qué otro punto es? El 3. Es una ligadura. ¿Qué es una ligadura? Atadura. Cuando una persona está atada, imagínense ustedes amarrados. Si usted está amarrado fuerte o está atado a algo, usted no puede avanzar, usted no puede crecer, usted no puede dirigirse a ningún lado porque estás atado. Y la rebelión es una ligadura, igual una atadura. Entonces, por ejemplo, en Proverbios 22:15, Johnny dice, el corazón del muchacho está ligado a la necedad. Entonces, aquí vemos, y entre comillas, rebelión. Entonces, aquí en Proverbios nos da un ejemplo que dice que el corazón del joven está ligado, está atado a la rebelión, ¿verdad? Entonces, la rebelión es la naturaleza caída con la cual nace todo ser humano, Johnny. Pero la necedad es la necedad la cual vienen atados todos los seres vivientes desde el vientre de su madre. La rebelión está ligada en el corazón del pueblo de Dios y es algo que tenemos que trabajar. Eso es muy fuerte, porque si vemos que es una naturaleza con la que el ser humano nace, se supone que cuando aceptamos a Jesús deberíamos entrar en una nueva naturaleza. Correcto. Pero eso que vas a hablar ahorita, de cómo el pueblo está ligado, sigue por completo la rebelión, es doloroso. Este versículo es fuerte, Johnny, y voy a dar un versículo para que ustedes lo anoten ahí, lo busquen por favor en casa, porque esto no es algo que lo estamos sacando de la manga, no, lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios, y está en Oseas, usted puede leerlo del 1 al 12, pero me voy a referir ahorita al 11:7, dice así, dice Dios, o sea, esta palabra la dijo Dios directamente, dice, entre tanto mi pueblo está adherido. ¿Qué es adherido? Pegado, ligado, amarrado. ¿A qué? A la rebelión contra mí, dice. Y aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Qué fuerte. El contexto de esto, para cuando usted lo lee, es muy fuerte porque él habla de que desde que era pequeño yo lo cuidé, enseñé a Efraín a caminar, dice yo lo amé, lo llevé de la mano, ¿verdad? Lo cuidé. Dice, pero entre más le amaba, más se alejaban, ¿verdad? Y nosotros hoy en día, como pastores, como seres humanos, vemos que entre Dios más ama al ser humano y como pastores hemos visto cómo la gente más bien se aleja, cómo la gente más bien abandona a Dios y Dios amándoles dio a su hijo para morir por ellos, pero el asunto ahí dice que es que están ligados a la rebelión. Duro, Johnny. ¿Verdad?
¿Se acuerda cuando hicimos el Desaprendiendo hace casi un año atrás, o el año pasado, y hablamos acerca de las responsabilidades que teníamos como hijos de Dios o como seres humanos? Pues esta es una. O sea, nosotros no podemos forzar a la gente a obedecer a No. Dios. Nosotros no somos quien para, Y- o sea, no podemos forzar a nadie. Y ese es un cambiar. error, y perdón que te interrumpa, y tal vez me esté viendo algún pastor o un líder, ese es el peor error que puedes cometer. Las personas jamás podemos obligarlas a obedecer a Dios o amar a Dios. No, esa es una decisión, Johnny. ¿De qué? Yo tomo la decisión de amar a Dios, ¿y qué hago cuando tomo la decisión de amar a Dios? Le doy la espalda a la rebelión. Exactamente. Entonces, todo va siempre a la voluntad. Por algo Dios nos formó con esa voluntad que yo lo explicaba la vez anterior, que es libre albedrío. Yo tomo mis decisiones. Entonces, la rebelión, yo decido darle la espalda y Sí. amar a Dios. Es una actitud voluntaria. No sé si me adelanto un poco al tema, pero mire qué interesante esto. Yo creo que aquí es donde vamos a hablar en el siguiente punto, que tiene que ver con el corazón, ¿verdad? Si la rebelión es una actitud de corazón, para poder ser liberados de la rebelión, primero necesitamos un cambio de actitud hacia las autoridades y que nuestro corazón esté dispuesto a amar y a perdonar a las autoridades. Porque hay personas resentidas, dolidas, que ahorita lo vamos a ver, Sí. y deben tomar la decisión. Mira, es que nadie puede ser libre de la rebelión hasta que no tome la decisión de ¿qué? De perdonar, de aceptar y de amar a las autoridades. Correcto. El punto número 4 es una condición del corazón, que eso es lo que estamos hablando. Esto es algo que, o sea, es un pensamiento, una actitud. O sea, yo tengo que trabajar eso en mi vida y definitivamente decir, yo decido caminar correctamente en esa área, yo decido radicar con la rebelión en mi vida. O sea, es una condición del corazón. Y ahorita vamos con el punto número 5, que es una obra de la carne. La carne, Johnny, siempre va a estar en rebelión contra Dios. Es una obra de la carne. La rebelión, cuando estamos en rebelión, estamos diciendo, estamos en una naturaleza caída. Adán. Y eso refleja que reina en nosotros, perdón, la carne y no el espíritu, que es lo que nos habla Gálatas, ¿verdad? Gálatas dice, y la carne pelea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. En Romanos 8, 7 y 8 dice, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Entonces vemos que un creyente con mente carnal nunca se va a poder sujetar a Dios. Es una mente en rebelión. Es una mente en rebelión. Y los que viven según la carne, Johnny, no podemos agradar. Es imposible. Es que ahí es donde las personas batallan mucho en el cristianismo. Porque tienen una guerra. Yo hablo con personas que tienen una guerra continua entre la carne y el espíritu. Y es que desdichadamente viven en la naturaleza caída, con una mente carnal, con un pensamiento carnal. Entonces no pueden sujetarse a Dios, no sujetarse a Dios en la rebelión. Sus obras son carnales y ahí describe todo lo que son las obras de la carne, ¿verdad? Y termina diciendo algo muy fuerte este versículo. Sí. Que los que practican tales cosas no heredan el reino. Esto, vea qué fuerte. Entonces, ¿cuál es una de las principales funciones de la rebelión? Es que las personas no obedezcan a Dios, se levanten contra Dios y que esas personas sufran en sí mismos el no heredar el reino, el no recibir la bendición del reino. Sí, en Gálatas 5, del 19 al 21, nos va a describir todas las obras de la carne. Y luego al final dice, y todos los que practican, aquí está hablando el apóstol Pablo a los Gálatas, a la iglesia Gálatas, y les dice, ustedes son una manada de carnales. Como dicen los pastores, ¿verdad? ¿Se acuerdan como decían antes? Nos decían chuletas, bistec, de todo le decían a uno, ¿verdad? Por carnales. Pero algo interesante en esto, que es bueno, qué bueno que ellos lo puedan comprender. Una cosa es el pecado, otra cosa son los pecados. O sea, dice los que practican. Los que practican. ¿Practicar qué es? Que todos los días, todas las semanas, todos los meses lo hacen. Mismo. Eso es practicar. Una cosa es que usted cometa un pecado, porque no hay quien no peque, ¿verdad? No hay quien no peque.
Otra cosa es que ya usted se divirtió con el pecado. Ya usted lo agarró como un entrenamiento. Ya usted todos los días quiere hacerlo. Eso no hereda en el reino. Porque la gente cree que, no, yo fui salvo, le di mi vida a Jesús hace tiempo, ¿verdad? Como dicen los de Creciendo en Gracia, creo que es, ¿verdad? El espíritu ya fue renovado y que la carne goce, ¿verdad? Y no, ¿verdad? No. En realidad es que una cosa, diferencia entre practicar, puede hacer un autoexamen y decir, mira, ¿será que yo practico esto ya? O en realidad fui hoy que cometí ese error. Porque hay gente que entrenan, ¿verdad? Cuando dice practicar, entrenan en esto. Las obras de la carne son rebelión contra Dios. La razón por la cual quienes la practican se exponen a la muerte espiritual. Aquellos cristianos, aquellos creyentes, aquellos hijos de Dios que practican las obras de la carne van a morir espiritualmente. Y por ejemplo en Romanos 8, 12 y 13 dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, van a morir. Mas por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne. Entonces, una pregunta que siempre se puede hacer un cristiano, un creyente, cualquier persona. ¿Cómo hago morir las obras de la carne? Única, exclusivamente. Aquí lo dice. Con la comunión con el Espíritu Santo. Exacto. No hay otra manera, no existe. O sea, entonces, la rebelión la radico sometiéndome comunión con Dios, dejando que el Espíritu Santo me liberte de todo eso. El punto número 6, que es la rebelión, es un espíritu. Y esto es un poco fuerte, ¿verdad? Y lo voy a explicar así. A causa de, hablamos acerca de las obras de la carne. Y me gusta explicarlo de esta manera. Cuando nosotros practicamos, Johnny, las obras de la carne, hay un espíritu y toma el nombre de esa obra de la carne. Y entonces ya no opera como una obra de la carne, sino que ya hay un espíritu influenciando desde adentro hacia una persona para que esté pecando en esa área. Entonces, la rebelión se vuelve un espíritu cuando el creyente la practica constantemente. Y la rebelión le da un derecho legal al enemigo para estar actuando en nosotros. Damos ese espacio, como yo lo enseñaba la vez anterior. Una de las cosas es que damos permiso al enemigo y el enemigo toma derecho legal. Ahora vamos a un bloque informativo y ya casi regresamos.
Estamos de vuelta esta noche en Desaprendiendo con el tema la rebelión. Espero en Dios que haya estado siendo edificado como ha sido nuestro deseo. Algunos espíritus específicos. La familia, la familia. La familia de ¿Verdad? la rebelión. Sí. Ellos andan juntos, ¿verdad? Sí, porque se acuerda que dijimos que vamos al contexto o al ejemplo que dimos del árbol. Está la raíz, empieza el árbol a crecer, las ramas y sus frutos. Entonces, acá está la raíz y estos frutos son espíritus. Entonces son como la familia definitivamente. Hay una persona con rebelión va a tener un espíritu que se llama voluntad propia. ¿Cómo lo define usted? Sí, cuando explicamos de que es toda la familia, entonces, donde hay rebelión, se va a manifestar alguien que dice, a mí no tiene nada que decirme, Exacto. Yo sé lo que tengo que hacer, no me mandó ni mi mamá, me va a venir a mandar usted, ni mi tata pudo sacar autoridad sobre mí, de por sí yo siempre he tomado decisiones, me ha ido súper bien, ¿verdad? Sí, también está un espíritu de necedad, que lo vimos hace un rato en Proverbios. Ese es otro. Está el espíritu de egoísmo. Las personas normalmente que tienen rebelión son egoístas, todo es para ellos. Exactamente. Aunque ellos creen que dan mucho. Exactamente. Hay un espíritu, lógicamente, de desobediencia. Ahí opera un espíritu de desobediencia. Un espíritu de falta de sumisión. ¿Cómo les cuesta? Y ellos dicen, es que a mí lo que más me cuesta es sujetarme. A mí lo que más me cuesta es someterme, menos a esta persona. Si fuera fulano o mengano, ¿verdad? Y es tan fácil de detectar, ¿verdad? Sí. Un espíritu de obstinación, que también lo vimos al principio. Se ponen malcriados. Y de terquedad. Esas son las familitas de un espíritu de rebelión. Encontramos vamos a hablar de unas características para aprovechar el tiempo que me llamaron mucho la atención. ¿Cómo opera normalmente? ¿Cómo saber un extrovertido si está influenciado por esta raíz de rebelión? ¿Y cómo saber si un introvertido, verdad? El caso, para que nos conozca un poco, yo soy muy extrovertido, Lenny es más introvertida, ¿verdad? ¿Y cómo opera? Porque no opera igual en un introvertido que en un extrovertido, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿le parece si usted lee cómo operan los extrovertidos? Ahora, importante, no es que todas estas puntos que va a citar Lenny tiene que tener una persona para decir que tengo algo de influencia de rebelión, sino que puede ser que algunas de esas características usted diga, mira, y usted puede identificarse, lejos de que usted se sienta acusado o señalado. Por eso dije, yo soy extrovertido, ella es introvertida, y podríamos revisar si alguno de nosotros tenemos esas características. Así que vamos a ver. Listo. Entonces, le voy a poner así el título, Evidencias de rebelión. Evidencias. Evidencias. El rechazo y la rebelión hace a la gente extrovertida. La persona extrovertida es controladora. Así se puede manifestar. Quiero que lo tomen de esta manera. Se puede manifestar. O sea, una evidencia de una persona extrovertida con un poco de, ¿verdad? Con una influencia de rebelión. Sí. Es que esa persona, ¿en qué se vuelve? Controladora. Controladora. Manipuladora. Es dominante. Tiene una personalidad dividida. Doble personalidad. Pérdida de identidad. Deseo de obtener poder. Deseo de venganza. No es enseñable. Qué fuerte. Es una persona pervertida. No acepta las figuras de autoridad. Es hostil. Establece su propia autoridad. No toma en cuenta a Dios. Se complace en los deseos carnales. Rebelde, rechaza todo tipo de autoridad. Es violenta. Asesina. Qué miedo. No perdona. Y es una persona que murmura. Estamos hablando entonces que si es una persona que tiene esas características, que murmura, que quizás por todo anda hablando. Sí. Es que, vamos a ver, yo he escuchado gente que dice, hago caso pero no estoy de acuerdo. A mí no me parece, pero no me gustó cómo lo hicieron. Hubiera hecho mejor. Ay, me gustó más en el set, en el otro set. No me gusta ese set. Y murmuran, por todo andan murmurando. Ay, no, y me falta. Es una persona orgullosa. Orgullosa. Posesiva. Posesiva. Maldiciente. Autodecepcionada. Autoengañada. Se autodecepcionan cada rato y se autoengañan. Sí. Y yo quiero darme el placer de leer qué evidencias tendría una persona introvertida, porque ella habló de evidencias.
recuerden, no estamos diciendo que los extrovertidos son así, ni que el introvertido es así. Estamos diciendo que una persona extrovertida, si hay rebelión, se manifiesta de esa manera, y las evidencias son esas, y que la persona introvertida, las evidencias podrían ser estas, no es que son, podrían ser estas. Entonces, miren qué interesante. Igual, el rechazo y la rebelión hacen a la gente introvertida de la siguiente manera. Escuchen bien, cuando hay rechazo y cuando hay rebelión, la persona introvertida probablemente pueda actuar de la siguiente manera. Número uno, son personas muy solitarias. Entonces, mire, a veces decimos, no, es que es mi personalidad. ¿Será que detrás de eso hay rebelión? Dos, son personas temerosas. Les da miedo enfrentarse a desafíos y un montón de cosas. Pueden tener autoestima baja. Tienen tendencia a la depresión. Algunos pueden ser lujuriosos. Algunos pueden ser adictos a la masturbación compulsiva. Mire qué interesante. Pueden ser celosos. ¿Cómo la rebelión se puede manifestar a través de celos en una persona introvertida? Autorrechazo. Son personas que se miran a sí mismos, se rechazan, no se gustan, no se aman, ¿verdad? El odio. Son personas muy frecuentes que odian. Son calladitas, pero es que odian con toda la pasión. Son personas inseguras. Algunos son tímidos, desconfiados, otros son envidiosos, otros pueden ser pervertidos, retraídos, miren qué interesante, otros pueden ser morbosos, algunos con tendencias suicidas, otros con poca tolerancia a la frustración, se frustran fácilmente, otros se tienen lástima propia, pobrecito yo que siempre me tocó esta familia, este esposo que tengo, estos hijos, ¿verdad? Y algunos con conductas adictivas. Entonces, son algunas características. Entonces, quisimos hacerlo de esta manera porque yo soy una persona extrovertida. Entonces, yo tendría que revisar si entre las características que yo tengo podrían estar algunas de estas y darme cuenta que, mira, hay una influencia de la raíz de la rebelión. O en el caso suyo, y rechazo. En el caso de Lenny, podríamos verlo a través de, por ser una persona introvertida, si alguna de estas cosas se podrían manifestar. Y para ir concluyendo el tema, me gusta mucho los pasos que hay hacia la rebelión. Correcto. ¿Qué le parece si los voy como enumerando? Es del rechazo. O sea, todo comienza con un rechazo. De ahí es donde arranca. Qué fuerte. Del rechazo a la herida. De la herida a un resentimiento. Perdón, es que la persona rechazada dice, no, sabe que yo jamás, nunca me vuelvo a poner para que me traten así. Exacto. Entonces pasamos de que del rechazo a qué? A ser una persona herida. Herida. ¿De herida? A resentido. Andar resentidísimos. Es que, y yo hablo con personas que dicen, es que yo di, yo hice, yo actué, yo entregué, yo amé, y andan resentidísimos, resentidos eternos, ¿verdad? Exacto. Del resentimiento pasan al dolor. Híjole. Y ahí abarcan están lastimados y dolidos. Y del dolor a la amargura. De la amargura al odio, Johnny, y del odio vamos a brincar a la rebelión. Qué fuerte. O sea, todo comenzó con un rechazo. No me trataron como yo esperaba en casa. Por ejemplo, una mujer es rechazada en casa por su esposo. Ella se hiere. Y según el proceso, después de herirse, ¿qué sigue? Resentimiento. Entonces ya vive con resentimiento, usted la oye siempre resentida, reclamando, quejándose. Después del resentimiento, esta mujer el dolor. Ya anda con dolor, usted la ve que es un dolor. De hecho, hay personas que hablan con todo el mundo y les cuentan sus penas, ¿verdad? El dolor en el que han vivido. Después del dolor vamos a la amargura. Se convierte en una mujer amargada. O en un hombre amargado. No, es que estoy poniendo el ejemplo de la mujer que el marido la rechazó. Listo, por eso fue. Perdón. Y después, de la amargura pasamos al odio. Terminan odiando a su pareja. Y por último, a la rebelión. Terminan en rebelión. Pero vea qué fuerte. Entonces, ¿esta rebelión qué lo lleva? Perdón. De la rebelión puede la persona brincar al suicidio o homicidio. Claro, pero ¿por qué? Por lo siguiente. Ya aquí en la rebelión ya le dio la espalda a Dios. Exacto. Ya no quiere nada con Dios, porque Dios no me cuidó, porque Dios no intervino en mi matrimonio, porque Dios permitió que este hombre me tratara así. Y después de eso, termino odiando a tal nivel y con tal rebelión que aún pueden llegar hasta matar a su pareja. Y ha pasado. ¿Verdad? Otros, ¿sabe qué doloroso? Que una mujer que pasó, estoy dando un ejemplo de una mujer, ¿verdad? Los hombres también, ¿verdad? Para que no malinterpreten en casa. Termina ella metiéndose con otro hombre. Bajo una excusa de que fui rechazada, de que me trataron mal,
de que me hirieron, de que terminé odiando a este hombre. Y vea qué importante, Johnny, Perdón, y se repite la Ah, cadena. Se repite la exactamente. cadena, porque ahora ella se siente mal, se autoflagela, que yo no sirvo para nada, yo no valgo para nada, ¿cómo hice yo esto? Y sigue esa cadena. Qué dolor, ¿verdad? Pero vea lo importante, Johnny, de trabajar nuestra vida desde el área en cuando empezamos con un rechazo o cuando permitimos simplemente heridas en nuestro corazón. Y aquí yo quiero quizás volver a recalcar aquel versículo que me gusta y es, sobre todas las cosas guardadas, guardemos nuestro corazón. Son áreas que tenemos que trabajar nosotros todos los días, Johnny, todos los días, para no llegar al punto de la rebelión. Pero qué importante es tener un corazón sencillo, Johnny, para reconocer que necesitamos cambiar, que si hay una pizca, por decirlo así, en nuestra vida de rechazo, si hay dolor, si hay resentimiento, detectarlo y trabajarlo con Dios en oración. Y si hay rebelión, que Dios sea el que desarraigue esa raíz de nuestra vida. Qué doloroso es que hay personas que quizás no están viendo que todo comenzó por no sentirse valorados o apreciados en una iglesia. Es que yo iba con entusiasmo a servir al Señor y me parece que no me dieron importancia, no me valoraron y hoy ya no quieren ni congregarse, hoy no quieren ni servir al Señor a raíz de esto que les pasó. Qué dolor llegar hasta ahí, ¿verdad? Hay algunas características de las personas que tienen rebelión. Me gustaría, Lenny, para concluir, hablar sobre 4 o 5 fuentes de la rebelión que son bien importantes para usted y yo poder hacer un examen interno del corazón y decir, ¿será que yo estoy afectado con esto, verdad? Y son unas fuentes muy comunes, a veces las hemos enseñado por aparte, pero hoy las queremos ver desde la rebelión, ¿verdad? ¿Cuáles son esas fuentes que llevan a la gente a la rebelión? Bueno, una de esas, Johnny, es el orgullo. Y el primer ejemplo que tenemos es Satanás o Luzbel. La rebelión nació en el corazón del diablo o de Satanás a causa de 3 cosas, Johnny: de la altivez, de la soberbia y maldad. La rebelión es soberbia y eso a veces, qué cuidado hay que tener. A veces yo escucho a una persona hablar o ciertas actitudes y se les desborda la Sí, soberbia. sí. Y bueno, Pero yo creo que soy así, es que es mi sangre, es el apellido, es que los Quesadas somos así, ¿verdad? Los Corrales somos así, los León somos así. Y a veces pareciera sí, que lo toman como, es que así somos nosotros. sí, sí. Y son soberbios, son altivos. El que se mete con uno de nosotros, se metió con todos. Y si pueden, le pasan por encima a quien sea, porque son Pero altivos. lo fuerte de esto es que nos enseña la palabra que eso nació en el corazón de Satanás. Eso nació. Y que el soberbio es igual al rebelde o es igual a la rebelión. La rebelión es el pecado que llevó a Satanás a levantarse Claro, contra Dios, claro. ¿verdad? Y convertirse, o era Luzbel, y convertirse en Satanás. Sí. La rebelión hizo eso en el corazón de él. Otro ejemplo que tenemos, perdón, es el rey Usías. Es el fuerte. Sí, lo puedes buscar en Segunda Crónicas 26, del 1 al 20, no lo vamos a leer todo, solo voy a leer un versículo y dice así: mas cuando Usías era fuerte, o sea, era un rey y se hizo fuerte, cuando él, supongo que en su trayectoria como rey, Johnny, empezó a crecer y ya era un hombre fuerte en su pueblo, un rey fuerte, me imagino que todo el pueblo de alrededor, ¿verdad? Veían Su grandeza. su grandeza, exacto, dice, su corazón se enalteció, pero oiga qué tremendo, Johnny, para ruina, porque se rebeló contra su Dios. Esto es fuerte. Eso es duro. Cuando las personas, qué dolor esto lo que voy a decir, cuando las personas comienza Dios a prosperarlos, de repente se sienten tan fuertes, tan grandes, que ven a los demás por encima del hombro y terminan rebelándose contra Dios. Cuando las personas comienzan Dios a usarles Ajá. y ya comienzan a hablar un poquito bien de la Biblia, ven que algunas 2, 3, 4, 5 personas le siguen, entre comillas, ya de repente se creen, ¿verdad? Se crecen y ¿qué es lo que pasa? Que ya creen que pueden hacer lo que hace su líder, lo que hace el pastor y se siente mejor que el otro y de repente terminan abriendo una iglesia si quieren, ¿verdad? Pero qué tremendo, porque su corazón se revela contra Dios. Ahí este hombre lo que tuvo fue un soberbio.
Un orgullo terrible. Orgullo. Y, por ejemplo, el orgullo es la raíz de una gran cantidad de pecados, Johnny, entre ellos la soberbia, la cual lleva al hombre a declarar que no tiene pecados de qué arrepentirse. Cuando No. somos soberbios, usted decía, o sea, son No, como es que, doña toda, sería, exacto. no tengo problemas. No, es que yo he hablado con personas que, no, es que tengo una comunión con Dios buenísima, Exacto. es que yo oro, es que yo ayuno, es que yo leo la Biblia ya, es que yo ya amo a Pablo y Pablo se concentra cuando yo estoy predicando, es que Nor me llamó porque quería un consejo mío, porque yo creo que están notando mi sabiduría. Yo soy una persona Qué fuerte. que en realidad ahora estoy metido con Dios más que nunca. Yo creo que ya yo puedo estar en otros niveles, ya puedo estar en las grandes ligas, ¿verdad? Y cuidado si no la soberbia. La soberbia lleva al hombre a creer que lo merece todo. Ah, sí. Y que lo no. puede todo sin ayuda de Dios. No, pero, esa es una persona soberbia. Óigame esto, cree que lo merece todo. Es que tanto que yo hago, es que no notan. Esto creció porque yo estoy aquí en la iglesia. Desde que yo llegué, esto ha mejorado. Yo no sé qué va a hacer si yo me voy. No sé qué va a hacer si ya yo no vuelvo a venir a grabar, dice Pablo, ¿verdad? Este es un ejemplo. Porque creen que ellos son como tan indispensables, ¿verdad? ¿Qué haría mi esposa si yo me voy? ¿Qué haría esta empresa si yo no estoy? Esto salió bien y bonito. Entonces el ebanista dice, esta mesa quedó bonita porque yo estuve viéndola ahí cuando lo estaban haciendo los empleados. De lo contrario, no hubiera quedado así bonita. Qué soberbia, qué altivez. Sí. Necesitamos de Dios para todo y necesitamos de otros. Necesitamos de otros, Johnny, definitivamente, para poder alcanzar muchas cosas. Mire, si el mismo Dios, mientras continuamos, si el mismo Dios, antes de irse, dice, yo me voy a ir y quiero que ustedes continúen con lo que estoy haciendo yo. Exacto. Y ahora, ¿quién es uno para creerse que puede solo? Exacto. Qué soberbia, ¿verdad? El mismo Jesucristo, ¿verdad? El mismo Dios nos confió el Espíritu Santo, Sí. su presencia. ¿Quiénes somos nosotros para creernos más grandes que Él? Por favor. ¿Verdad? Entonces, qué cuidado que hay que tener porque Es un hilo. es la misma tendencia que tuvo Satanás. Sí, es que es un hilo entre sentir que qué bendición, creo que estoy creciendo, estoy creciendo, ¿verdad? Es un hilo entre decir, mira, Dios me está usando y decir, wow, qué misericordia. Es decir, Dios me está usando, ¿verdad? Y ahora Qué grande soy. Soy grande. Soy muy Yo carga. he visto pastores que cuando crecen cambian, líderes que cuando se les da una posición, dicen que usted quiere saber cómo es el corazón de alguien, dele una posición en una iglesia, dele un puesto cargo. de autoridad. Ah, sí, ¿verdad? Y también escuché a alguien que dijo, es fácil darle un cargo a alguien, quitárselo es lo difícil. Por ¿verdad? ejemplo, Johnny, en Proverbios 3, 5 y 7, y allá en casa, dice así, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará sus veredas. Qué hermoso, eso es humildad. Eso es humildad. Luego dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Sí, es que mi propia opinión, yo creo que esto debiera ser así, a mí me parece. Es más, yo creo que yo debería estar en ese cargo. Yo lo haría mejor que Pablo que edita, mejor que Michael que edita. Yo haría eso mejor, yo predicaría mejor que aquel, yo serviría mejor que aquel. Creo que yo me merezco esa posición, creo que estoy haciendo todo para llegar ahí. Lo que no comprenden muchos es que es un corazón sencillo y humilde el que Dios exalta. Porque Dios mira de lejos al altivo, pero exalta al humilde. Sean sabios allá en casa. El siguiente punto va a ser acerca, Johnny, de la ambición. Eso es fuerte, ¿verdad? Dice, la ambición por adquirir poder lleva al hombre a la rebelión contra la autoridad puesta por Dios. Ejemplos, Coré, Datán y Abirán son 3 levitas quienes se rebelaron contra Moisés, quien era la autoridad puesta por Dios para guiar el pueblo. Estos levitas no estaban dispuestos a sujetarse a la autoridad delegada. Eran adoradores. Sí. Eran personas que exaltaban a Dios. Los levitas eran aquellos que estaban en intimidad con Dios, en adoración con Dios y dijeron, no queremos a Moisés. Y Dios puso a Moisés y se levantaron contra Moisés. La ambición y la búsqueda de poder llevaron a estos 3 hombres del pueblo de Dios a desafiar y violentar la orden de Dios. La ambición de poder, y quiero que allá en casa capten esto. Hay cosas que son tan sutiles,
Por ejemplo, si en una organización le dicen a usted, debe utilizar una camisa de color azul para trabajar acá. Y usted dice, ¿por qué? A mí no me gusta el azul. Todos van a ir de azul, pero yo voy a ir de verde. Y en realidad, ¿qué tiene eso de malo? Y es cierto que tiene eso de malo, Sí. pero es la ambición de poder. La ambición de O sea, poder. ellos dicen, Ese es el error. claro, entonces miren qué interesante. ¿Por qué yo tengo que estar haciendo lo que un discipulado me dice? ¿Por qué? O sea, no quiero. ¿Por qué me exigen? Que todo es obligado, todo es mandado. Mire, mi hijo, mi hija, eso es rebelión. Rebelión no contra un pastor, no contra un líder. Mire, eso es lo de menos. Es rebelión contra Dios. Hay algo en el corazón que te lleva a esa rebelión, porque queremos poder. Es que yo quiero decidir sobre mi vida, sobre lo que yo quiero. Y terminamos con lo que comenzamos. Ujú. La rebelión se ve en todas las áreas. Cómo nos comportamos en la calle, cómo respetamos las autoridades. Usted tiene que tomar decisiones si es obediente o se revela en su trabajo, con las directrices de una empresa, Ujú. con las directrices de una organización religiosa o cristiana como esta. Es que yo quiero hacer lo que a mí me parece, lo que yo creo. Y eso, detrás de eso es una ambición de poder. Ellos dijeron, ¿cómo? ¿Por qué Moisés? Porque viene a decirnos lo que tenemos que Porque hacer. ¿quién se cree Moisés si él está peor que nosotros? ¿Cierto? ¿Verdad? Y ahí vemos que murmuran, critican, hablan y no me parece, no estoy de acuerdo, yo me merezco esto, yo me merezco lo otro, yo quiero, yo puedo. Y fue cuando Dios los llama y dice, vengan para acá, chiquitos. Sí. Yo quiero que sepan que es cierto, ustedes también tienen, pero yo como Moisés hablo cara a cara. Eso lo pueden buscar en número 16, del 1 al 50, para que lean toda la historia. Detrás de una ambición de poder, Sí. ¿verdad? O más bien detrás de una actitud que pareciera es que yo quiero servir, ya yo puedo, ya yo tengo, a mí no me digan, yo puedo hacer esto o lo otro, o yo creo que puedo hacerlo mejor que el pastor, mejor que el líder, mejor que aquel. Ujú. Mira, yo no creo que pueda hacerlo mejor que nadie. Yo creo que debo hacerlo mejor que lo que hice ayer. Eso es muy diferente. Una cosa es que yo compita contra mí mismo y diga, yo creo que puedo hacerlo mejor que ayer, pero yo no estoy comparándome con otro pastor, con otro predicador, para creer si lo hago mejor que aquel o que el otro. Cuando hay ambición de poder, no queremos sujetarnos, No. someternos, obedecer, no nos gusta ser guiados, porque como yo tengo liderazgo, ¿verdad? Y detrás de ahí las personas cometen graves errores y qué dolor que todo esto es una rebelión contra Dios. Es muy importante. Tal vez, pastora, si le decimos las últimas palabras a ellos para cerrar el tema, para terminar como siempre hemos terminado, diciéndoles algo a ellos. Perfecto. Claro que sí. Pues mi consejo siempre va a ser que la manera más correcta de poder trabajar nuestra vida en estas áreas es sometiéndonos a Dios. Es reconocer que si hay áreas afectadas, bueno, primero yo reconocer que sí tenemos áreas afectadas. Claro. Cuando yo reconozco humildemente, voy a Dios y entrego esas áreas a Dios y con ese corazón sencillo, con ese corazón humilde, decirle, Dios, esto y esto y esto, perdón, te lo entrego, quiero una vida diferente, te entrego esta área, te entrego esta otra, Johnny, y empezar a hacer que el Espíritu Santo trabaje en mí y pueda arrancar cualquier raíz de rebelión que pueda haber en nuestro corazón. Yo quiero decirles que todo lo que tú anhelas en esta tierra va a llegar, pero debes confiar en Dios. Si hoy no te sientes valorado como quisieras sentirte por los demás, no se preocupe. Hay un Dios justo que mira tu corazón. Es que esto es lo interesante. Dios mira el corazón. David no fue tomado en cuenta cuando iban a ungir a un rey. Pero como Dios había mirado el corazón, Dios lo sacó de atrás y lo puso adelante. No se puso él solo, lo puso Dios. Interesante esto que le estoy diciendo. Allá en casa, todos ustedes, Dios es el que pone y quita reyes. Así Dios es el que levanta hombres y levanta mujeres. Lo que necesitamos es tener un corazón humilde, un corazón sencillo. Quizás alguno de ustedes haya pasado por algún abuso de autoridad. Puede ser de parte de sus papás, puede ser de parte de algún pastor, de algún líder o algún jefe en alguna empresa. Y eso quizás le ha manifestado a usted en el corazón el rebelarse contra todo lo que es autoridad. Quiero decirle que entrega esa área al Señor. No permitas que
que nada afecte tu corazón para que le dé la espalda a Dios. Nada, ni lo que te hizo ningún hombre en esta tierra vale la pena. Escúcheme, vale la pena que le des tanta importancia como para darle la espalda a tu Señor. Cada vez que le damos la espalda a Dios y hacemos cosas en contra de la palabra, estamos actuando con rebelión. Gracias, Lenny, por compartir estas enseñanzas con nosotros. Cada vez que quiero hablar temas así, de sanidad interior, de liberación, siempre pienso en usted. Gracias por compartir esta noche con nosotros. Una bendición. Y a todos ustedes, gracias por estar una vez más con nosotros. Nuestra oración, nuestro anhelo como pareja ministerial es poder ser de edificación y de bendición y que podamos desaprender y aprender juntos. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Esto fue Desaprendiendo, la serie. Acompáñanos la próxima semana con un nuevo invitado. Y no te olvides de chequear nuestras redes sociales. ¡Te esperamos!